Vamos a hablar ahora de la huelga de los médicos, que realmente ya los tiene más que fastidiados, ¿no? Nos tiene un poco enervados ya, porque son ya 110 días de huelga y esto no pinta para una solución. Si bien la ministra ha declarado en la víspera que espera la respuesta de los médicos, se ha dirigido a ellos el fin de semana y ha dicho que el interés mayor deben ser los pacientes, los médicos por su parte no dan su brazo a torcer y señalan que la reforma no los favorece, por lo menos en esta primera etapa. Vamos a conversar en primer lugar con el doctor Neftalí Santillán, que es jefe de la unidad de gestión del MINSA, y también con el doctor Herbert Cuba, que es presidente de la Asociación Médica Peruana. Gracias a ambos por estar aquí. Primero, nos gustaría conocer la versión oficial del doctor Santillán. ¿Qué es lo último? Es decir, ¿hay solución a la vista? ¿Por qué se ha entrampado tanto? ¿Por qué nos hemos demorado tanto? Hay solución a la vista. Hay solución a la vista. Totalmente. ¿Cuándo? Estamos esperando la respuesta de los dirigentes de la Federación Médica en la reunión que hubo en la Comisión de Salud del Congreso. Los congresistas de la comisión, ¿no?, que han estado presentes, asumieron, digamos, la propuesta del Ministerio de Salud. Es decir, esta última parte, que es un tema del conjunto de pedidos que ha hecho la Federación Médica. Estamos hablando del 90% de solicitudes, de reclamos que ya nos hemos puesto de acuerdo, para decirlo de una manera, incluso algunos puntos ya lo habíamos redactado. Este punto nada más, que es un tema remunerativo, que es perfectamente entendible, pero que sin embargo tiene un proceso encuadrado en una política. De tal manera que la propuesta que se ha hecho y fue redactada incluso por el propio doctor Gustavo Rondón, es que trabajemos, armemos el equipo de trabajo, ¿no es cierto? En los próximos meses presentemos una propuesta que le dé sostenibilidad en el tiempo a un proceso de reforma, como todos los procesos que se está viendo, de tal manera que no tengamos huelgas todos los años. Sin embargo, y no solamente hablando de médicos, estamos hablando del conjunto de todos los profesionales que tienen sus gremios. Pero Jesús Bonilla, que es el presidente de la Federación Médica del Perú, habló después de esta reunión y los ha tildado de intransigentes y que lo que se está haciendo es patear el problema para el próximo gobierno, ¿no? Dice él que se va a crear una comisión, y ustedes le han dentro de todas sus propuestas, es crear una comisión al 2016 para ver si el próximo gobierno puede resolver esos problemas. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. No. Como repito, la propia redacción que hizo el congresista Rondón decía lo siguiente: que se forme la comisión, que trabajemos, ¿no?, toda la propuesta en el marco de las políticas hasta abril del próximo año, que es donde ingresa la formulación del nuevo proyecto 16. Entonces, en este orden de cosas, sí, el 2016 no es el próximo gobierno, en enero del 2016 estaríamos con un nuevo momento. Sí. ¿No? Una segunda etapa del proceso. El problema es que el paciente de la huelga no es dado de alta. Exacto. Y en este momento está a cargo de los médicos del MINSA a que el paciente pueda ser dado de alta, pero vamos a buscar una segunda opinión, tal cual en lo clínico, ¿no? El doctor Herbert Cuba también ha escrito harto sobre la materia, conoce el asunto. ¿Cuál es su diagnóstico? Mire, lamentablemente el diagnóstico es malo, porque la huelga va a continuar, y va a continuar en la medida en que el gobierno no explique a la población que la petición de los médicos no es soles más, soles menos, sino es una crítica a la reforma remunerativa del gobierno. La Federación Médica Peruana presentó una escala remunerativa al interior de la profesión médica. Lo que ha hecho el gobierno es una escala remunerativa de todos los grupos ocupacionales que tiene el Ministerio de Salud, que son casi 20 grupos ocupacionales. Con lo cual lo que ha hecho es generar una pirámide, como es la pirámide del ejército peruano, en la cual en la cúpula ha puesto a la profesión médica y debajo a las demás profesiones hasta el técnico de asistencial de salud, el auxiliar asistencial. De tal manera que si tú combinas una profesión sumamente escasa como la médica con unas profesiones que son más abundantes en el mercado, o finalmente con los técnicos de enfermería, en los cuales tienes una enorme cola para ingresar al sistema, lo que tú has generado es que el bien más escaso, que son los médicos, son los que
cargan la responsabilidad del sistema con las peores condiciones. Y mire usted, el ejemplo Perdón, de usted ha guardias. dicho que la pirámide remunerativa es velasquista. Es ¿Tanto así? Es exactamente copia de lo que se hizo en el gobierno militar. Es más, en el año 1989 hubo una huelga médica que duró también 100 días, exactamente 100 días, porque los médicos querían romper esa pirámide y salieron de esa pirámide a través de un decreto legislativo del año 90, dado por el presidente Alan García, y al final de su gobierno, en el cual se sacó a la profesión médica de esa pirámide velasquista. Y mire usted, hay un tema dramático. Puquio, Coracora, que es la tierra del presidente de la República. Antes de la reforma, un médico que quería ir a Coracora de Ica o de Lima tenía la opción de ir 15 días y le pagaban 6.000 soles por estar en Coracora. Los médicos especialistas de Piura, que se iban a trabajar a Tumbes, por ejemplo, le pagaban 6.000, 8.000, dependiendo de las necesidades de médicos que tenía en la región. Sin embargo, con esta reforma, te prohíbe taxativamente cualquier otro incentivo superior a los 4.300 que da el gobierno. Pero ¿Eso qué significa? Que los lugares más alejados del país, los lugares pobres, la tierra del presidente, y le invito a que vaya a ver, no tiene médicos. Y no tendrá médicos porque los médicos se van a ir confluyendo efectivamente a los lugares donde pueden ganar un poco más, pero sobre todo pueden desarrollar profesionalmente y además pueden hacer otro tipo de práctica. Quiero expresarle algo. Brevemente, por favor, Sí. lo que quiero es Sí. darle el turno al doctor Santillán para que haga los descargos sobre toda esta explicación. O sea, es una reforma velasquista, según dice el doctor Cuba. Exactamente, ya le puso su etiqueta. Y en buena hora que efectivamente ahora se discute o se discuta sobre política remunerativa. Y entiendo que el doctor Cuba viene en representación a la Federación Médica, él es asesor de la Federación Médica y por lo tanto le está poniendo una etiqueta a esta reforma de velasquista. Bueno, no tiene nada de malo si le asesorara a la fuera Federación Médica, Entonces, ¿no? cuando el doctor Cuba hace referencia de esos médicos que van 15 días, es por servicios no personales. Es porque hacen su trabajo, ¿no? Durante 15 días, o sea, 150 horas hacen en Lima, 150 horas adicionales allá. Ese es servicio no personal. Y eso está prohibido no solamente para los médicos, para la administración pública. Y contra eso están, salvo que no me corrige el doctor, como digo, asesor de la Federación Médica, que ahora la Federación Médica está a favor de los servicios no personales. Uno de los reclamos es no más CAS, los reclamos es no más contratos de médicos. No entiendo esa contradicción. Pónganse de acuerdo, por favor, en la Federación Médica. Su asesor está diciendo cosas totalmente diferentes. Señor Cuba. Entonces, aclaremos las cosas, Ya. ¿no? En primer lugar quiero aclarar a la población es que yo no soy ningún asesor, no soy asesor de nadie, soy presidente de la Asociación Médica Peruana. Pero el segundo tema hay que explicarle bien, es que la verdad es que la escala remunerativa de los médicos es una escala distinta, por varios motivos. Uno, por la responsabilidad profesional. Un solo juicio, y aquí hemos visto muchos casos médico-legales, lleva a la ruina a un médico. Segundo, la capacitación permanente que tiene que hacer. Yo preguntaría, ¿cuándo el Ministerio de Salud va a pagar una capacitación a los médicos que atienden pacientes, al margen de los funcionarios, al margen de las becas que dan a los altos funcionarios en el extranjero para administración, no para atención de pacientes? ¿De dónde sale el dinero para ir hoy día al Congreso de Gineco-Obstetricia que está realizándose en el país? Alto nivel académico, $400 por médico. ¿Quién cree que lo paga? El bolsillo. El bolsillo. Herbert del Cuba tiene que pagar su Congreso, porque no hay nadie que me dé ese apoyo. Y por último, la carrera por meritocracia significa pues que los médicos que se preocupan, los médicos que trabajan en áreas lejanas, ganen más. Pero no nos puede decir que la enfermera gana 1.200 soles por irse a frontera y el médico gana 1.400. Pero a ver, ¿por qué? Entonces, Vamos temita por temita, doctor Cuba. Ahora, ¿por qué no se le reconoce eso al médico, por ejemplo, en el caso de un congreso de tanta importancia? No, hay, ¿sabe quién paga la capacitación para un especialista? 3 años, 3 años para especializarse, lo paga el Estado. Y un médico cuando hace su residencia recibe su sueldo normal, cuando es un médico ya nombrado, recibe su sueldo normal, entonces le paga esos 3 años de estudios, ¿no es cierto? Y, ¿Puedo aclarar? y para cuestiones ya de especialidades muy puntuales, etcétera, etcétera, bueno, cada uno pues vemos dónde nos capacitamos, pero cuando es un programa de capacitación, por ejemplo, en este momento necesitamos
médicos para atención primaria, ¿sí? Entonces hay un programa, el Profan, y es parte de los acuerdos con la Federación Médica, ¿no? Que a esos colegas se está capacitando a efectos de que tengan un diplomado o una especialidad en salud familiar, ¿correcto? Eso lo paga el Estado. Otro desacuerdo con la Federación Médica es que a los médicos que han hecho su residencia y que no han podido sacar su título, que cuesta entre 2.400 hasta más, también es un acuerdo con la Federación Médica que el Ministerio va a financiar eso que se llama tener el título de especialista. Entonces, aclaremos, pues. Sí. claro, ¿Sí o no? entonces, Sí. Usted mueve la cabeza negativamente. el ¿eso no doctor es cierto? está relacionando, digamos, congresos que son privados, que lo hacen más bien las empresas, digamos, que relacionadas con la medicina, en fin, pero las oficiales, hay becas, hay una A ver, serie de... ¿qué hable, por Mire, favor? la especialidad médica es una especialidad que se hace porque el médico trabaja. Lo que pretende decirnos el doctor Santillán hoy día es que el médico trabaje 3 años de su vida y no le pague un sol. El médico trabaja en la especialidad, por eso cobra su sueldo. Y eso no es ningún favor, al contrario, las condiciones en que tienen los médicos que hacen especialidad son paupérrimas. En segundo lugar, hay un compromiso de que los médicos que trabajan en estas zonas, que son pagados por su propio trabajo, retornan a los lugares de donde han salido para llevar precisamente desarrollo. Pero el otro tema es lo siguiente: los médicos tienen que trabajar, las universidades son los que dan el título universitario. El Ministerio de Salud no nos va a regalar los títulos a los médicos, porque son las universidades. Y precisamente uno de los temas que hemos rechazado nosotros, que el Ministerio de Salud ahora por esa mal llamada reforma quiere otorgar títulos universitarios. No necesitamos, para eso está el sistema universitario, para que entregue los títulos universitarios. Y para eso está el trabajo de los médicos con los cuales ganan su dinero cada día. Lo que sí está mal es que en estos tipos de congresos de altísimo nivel académico, en estos congresos en los cuales los médicos van a aprender y también a aportar, el Ministerio de Salud los critique. Antes, les voy a contar una información, antes uno iba a una empresa y decía: señores, hay un congreso, denos un apoyo. Eso que es legítimo en cualquier actividad. Claro, Y, claro. las instituciones, las empresas te daban una beca. A ver. Hoy día el Ministerio las prohíbe. Sí, Eso es sí. increíble. Lo Pero que eso pasa es que estamos por viendo, favor, nos pero estamos eso es entrampando totalmente- seguro en los totalmente mismos falso. puntos. A ver, O sea, ¿dónde está que el Ministerio está prohibiendo esas cosas? Es falso lo que dice el doctor. Por favor, doctor, seamos más serios. Es falso que el Ministerio esté queriendo dar títulos. ¿Dónde está eso, por favor? ¿En qué estamos? Esos son los temas por los cuales no se pueden poner de acuerdo. Exactamente. Ese Esos tipo son de los puntos donde se asesoramientos. entrampa todo. No será oficial, A ver, pero... Pero, no nos señor, entrampemos esa con propuesta, propuestas, ¿no? señor Santillán, ¿hasta qué punto el gobierno está dispuesto a dar su brazo a torcer o simplemente es que no va a haber ningún aumento salarial? Sí, el aumento se han dado el año pasado. De 3.068 que gana un médico uno, ahora gana 4.568. Y el que está en zona de frontera gana El problema 1.480 es que ustedes más. están amarrados a lo que dice Exacto. el MEF. Pues ustedes no manejan la plata. No, Ustedes estamos- pueden decir: quiero esto, No, pero lo el que- MEF te dice: no, te puedo dar lo otro. No, lo que el MEF y el gobierno en general lo que hace es hacer políticas y de eso está el financiamiento. El año pasado esto ha costado 770 millones, este año 1.000 millones, el próximo año estábamos hablando de 1.200 millones, de un proceso jamás visto en el país. O sea, discutamos políticas, digamos, efectivamente evaluemos lo que hemos hecho. Por ejemplo, ya hay algunos resultados bien concretos. Esto de pagar a los serumistas, que antes no tenían AETAS, no tenían nada, ahora tienen sus 1.458 más sus 1.480 soles. ¿Esto qué ha hecho? Que en el concurso de abril del año pasado se han quedado muchos sin vacantes. ¿Qué ha hecho el Ministerio? Con acuerdo con la Federación, se incrementó 1.000 plazas para serumistas. ¿Qué más? Se ha incrementado, digamos, la demanda para especialidades. ¿No es cierto? Porque se necesitan especialistas. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud? En acuerdo con la Federación Médica, se han incrementado 500 plazas más de especialistas. Esos son recursos. ¿Y a dónde está entonces entrampado el asunto? Exactamente. ¿Dónde está? Está en que no se quiere entender que es un paquete de cosas que ya nos hemos puesto de acuerdo y falta uno en cual les hemos dicho: sentémonos, evaluemos y hagamos una propuesta Ya, y el próximo año evaluemos. presentemos Entonces, el Sí. ¿dónde está entrampado el Está asunto? entrapado el problema de la escala remunerativa. Ya. El Ministerio de Salud, tal como lo señala, dice que ha gastado 750 millones sin incrementarle a todo el mundo.
O sea, a 105.000 trabajadores, y según ellos, les han incrementado. Pero a quien no le han incrementado es a la profesión médica. Porque lo que ganaba como incentivos, que ganaba en un bolsillo, se lo han puesto ahora a la planilla. En consecuencia, eso es el incremento. Pero a los demás profesionales dice ellos que le han aumentado. Por ejemplo, el tema de guardias hospitalarias. 55% de los estudios de enfermería, 55% de las enfermeras, 55% de los obstetras, 55% de los médicos. Es decir, todo así. ¿Dónde está la meritocracia? Yo creo que esta reforma debería tener por lo menos un componente distinto con la profesión médica. Y es lo que pide la Federación, lo que pedimos los médicos, lo que pide el sentido común. No hay flexibilidad laboral. Esta reforma que está haciendo la ministra de Salud es contraria a una economía de mercado. Esto está bien para Cuba, está bien para la época de Juan Velasco Alvarado, pero no está bien para el Perú. Hay escasez de médicos en el Perú. En el Perú necesitamos 80.000 médicos y solo tenemos 40.000. El propio ministerio, en su estudio para estas reformas, ha dicho que necesita 6.000 especialistas hoy. ¿De dónde lo sacamos? Señor Santillán, dígame, ¿de dónde lo sacamos? En el mensaje de 28 de julio, el presidente Ollanta anunció ampliación de horarios. Pero si no hay médicos, están en huelga y, de hecho, aún si estuvieran trabajando, pues no se dan abasto. A la mitad de la demanda. Fíjese, esa es una muy buena pregunta. Esto también es parte de la reforma. Los médicos tenemos 150 horas de acuerdo a ley, ¿correcto? Y lo hacemos en la mañana, 6 horas al día, 36 horas a la semana. Luego en las tardes, y todos lo hacemos, o ponemos nuestro consultorio o vamos a una clínica, ¿sí? Donde también tenemos una remuneración. Los hospitales en las tardes no hay atención, solamente emergencias, ¿correcto? Entonces lo que ha hecho la reforma es ampliar horarios para la tarde. Consultorios. Consultorios. Ya. Consecuencia, han bajado las colas en la mañana. Si ustedes se van, la gente ya ¿Qué, no va. ahorita en huelga? No creo. Pero por supuesto. ¿Sí? Es totalmente. ¿Usted se atiende en un hospital del Estado? Yo estoy asegurado. Yo estoy asegurado. Claro, porque la referencia que nosotros Con el tenemos... Seguro Social. Seguro social. Claro, pero la referencia de gente que va y es usuaria de los hospitales del Estado, pues simplemente nos Les describe invitamos una situación públicamente caótica. a Buenos Días Perú a visitar mañana temprano cómo están las atenciones en los hospitales en Lima. Vamos. Exacto. Ya está. O sea, se atiende al 100%. Al cuadro de comisiones. Claro. Entonces Ya. vayamos y mostremos ahí cómo se están Vamos, atendiendo, ya. etcétera, etcétera. Para que... Al que digamos nosotros, al hospital que digamos nosotros. Exactamente. Claro. Bueno, Una aclaración. El doctor Santillán dice que esos horarios diferenciados de la tarde es de la reforma. Pero le quiero informar que en la ley de presupuesto del 2011, en la ley de presupuesto del 2012, que no había reforma, ya estaba implementado el presupuesto para la atención en las tardes en los hospitales. ¿Cuál ha sido el tema de la reforma? Que antes era para todos los hospitales del Perú. Hoy ya lo ha reducido a 4 hospitales en Lima. Es decir, dicen que lo hacen, pero no lo hacen. Por ejemplo, a mí, Herbert Cuba, por el tema de los turnos complementarios, me deben como 120.000 soles del año 2011. ¿Y sé lo que dice la ejecutora? No tenemos autorización nosotros para pagar los turnos complementarios. O sea, las horas adicionales. Tengo horas adicionales impagas, Herbert Cuba. En consecuencia, ¿dónde está que dicen ellos que están haciendo horarios de atención diferenciado? En un país que no tiene especialistas, en un país que no tiene médicos, en un país que queremos hacer trabajar horas adicionales a su jornada laboral a un médico porque los necesitamos, los maltratamos, los mandamos a paliar con la policía, no dialogamos con ellos, los queremos encorsetar en una reforma donde están todos los profesionales y los trabajadores del sector bajándolos. Yo creo que eso tiene que discutirse. Ese punto que dice el señor que es lo único que falta es lo esencial. Esa es la discusión del tema. Y qué bueno que Buenos Días Perú y tú, Jaime Chincha, discutas este tema. Estamos en una disyuntiva, en una reforma pro mercado que propone la Federación, una reforma moderna que propone la Federación, una reforma que requiera transparencia sin mercantilismo en un mercado, una reforma que propone la ministra Midori Javis del Velascato, una reforma buena para Cuba, buena para Venezuela, pero no buena para el Perú. Nosotros, los médicos peruanos, tenemos dignidad y queremos que se nos reconozca por nuestros méritos, nuestras capacidades. No queremos que nos regale el dinero. ya nos tenemos que ir, pero sus últimas Últimos palabras. segundos. Lo ultimito, Para por rescatar favor. dos cosas nada más. Y si me dice cuándo se va a levantar la huelga. No está en la mano de nosotros. Pero ¿cuándo ¿no? cree usted? Pues, Nosotros sí, estamos hasta- ya, hasta hoy día, cuándo pueden más ceder, tarde, o sea, mañana, y empezamos a trabajar. ¿no? Las Están puertas del esperando Ministerio la respuesta están oficial. siempre ¿Cuándo les abiertas. tienen que responder hoy? En cuanto antes, los próximos minutos, las próximas horas. Dos cosas, nada más. Una de ellas es que
que las escalas remunerativas le corresponde a cada grupo ocupacional. Cada uno tiene su propia escala. No podemos decir que a los otros no les den, ¿no es cierto? Cada uno tiene su responsabilidad. En salud el trabajo es en equipo, con una responsabilidad principal del médico, por supuesto, pero es en equipo. Y además, rescato una frase del doctor. La Federación Médica quiere una reforma pro mercado. Esa es una buena noticia y lo vamos a transmitir a la señora. Bueno, Muchísimas así gracias. quedamos entonces. Muchas gracias. Y señor Santillán, Vamos tenemos al hospital entonces mañana. sí, Vamos. que ir mañana Sí. al hospital, Sí, a coordinamos cualquier eso. hospital que nosotros digamos y esperemos Y que usted esté nos diga, funcionando al ¿y 100%. cómo está la Ayuda, atención? Claro. Ok. Gracias Muchísimas a gracias. Neptalí Santillán, jefe de la Unidad de Gestión del MINSA, doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, 112 días de huelga y todavía no pasa nada. Esperemos que se solucione pronto, 7:39. Nos vamos a la...